Bienvenido, Antonio, a Fuera de Micrófono. ¿Qué tal, Javier? Un placer estar aquí. Pues lo mismo te digo. Un placer verte por aquí de nuevo. Llevamos ya mucha trayectoria profesional, hemos coincidido en algunos sitios trabajando. Efectivamente. Y siempre ha sido un placer. Lo mismo te digo. Oye, tú empezaste muy joven, ¿no? Pues yo empecé, mira, haciendo COU. En el norte. Haciendo COU. Bueno, en el norte te digo más. Había acabado sexto de bachiller. Iba a hacer el curso de orientación universitaria, que ha desaparecido, pero bueno. Y en ese momento tenía 16 años. Y a mí me gustaba mucho el periodismo. Y como, bueno, yo nací en Valladolid, pues mi familia conocía al director del norte. Bueno, pues que venga el chaval por aquí a ver cómo es esto. Exactamente así, ¿no? Llegué con 16 añitos allí y era un periódico que empezaba a funcionar entonces a las 7 de la tarde. Hasta las 7 prácticamente no había nadie allí. A las 7 llegaban los redactores. Estábamos, es una cosa que se cuenta y parece surrealista, ¿no? Estábamos como hasta las 10. A las 10 la gente se iba a cenar a su casa, luego volvía a las 11, 11 y media, y estábamos a las 2 o las 3 o las 4 de la mañana. Era ese periodismo bohemio que no, que ya prácticamente no existe. Y allí pues aprendí lo que... cómo funcionaba una rotativa, lo que era una redacción, me impregné del olor al papel y a la tinta, aprendí lo que era un corondel, aprendí a hacer titulares, que es una cosa que luego me ha servido mucho en mi vida, ¿no? Pues dijeron, bueno, tú te vas a dedicar a la agencia Colpisa, entonces empezaba, era Sapisa Colpisa, la agencia de Manuel Iguineche. Aquí llegan las crónicas de los corresponsales y llegan las noticias, pues tú tienes que cortar los teletipos, pegarlo con goma arábiga en unas cuartillas y titularlo. Y bueno, pues si yo ese verano, me pasé todo el verano haciendo titulares y me encantaba ir al kiosco por la mañana, comprar el periódico El Norte de Castilla y ver que ese titular lo había puesto yo. Claro, nadie sabía que lo había puesto, ¿no? Pero yo creo que ahí me empecé a envenenar del periodismo. Y luego, eso fue con 17 años, haciendo COU, ya empecé en Radio Juventud a hacer un programa los sábados. Me imagino que volver al norte de Castilla, pues no sé, 40 años después o un montón de años después, como columnista, ¿es como una vuelta a los escenarios de tu infancia? ¿Qué sensaciones se viven? Pues mira, te diré que de las cosas que he hecho es de las que más me gratifican, justamente por eso que estás señalando, ¿no? Un día, hablando con Carlos Aganzo, cuando era director del Norte de Castilla, dije, bueno, pues ya me gustaría a mí escribir en el periódico, porque hombre, forma parte de mi memoria sentimental. En mi casa se leía el Norte de Castilla, yo aprendí a leer con el Norte de Castilla. Es uno de los grandes periódicos de este país, como sabes, el Decano, ¿no? Y me dijo, Antonio, ya estás tardando, no me digas si quieres escribir, mándame el artículo. Y así empezamos, ¿no? Y llevo ya pues 8 años publicando un artículo todas las semanas, que lo hago con mucho cariño y efectivamente, pues esa sensación de vuelta a casa o de publicar en una gran cabecera y algo que está muy unido a mi propia vida personal y sentimental. Ya. Después de, bueno, ya estando en Madrid, estuviste en televisión, radio. Sí, has hecho muchas cosas, pero ¿de qué estás más satisfecho? Porque claro, pues mira, yo te diré que soy un enorme curioso. Luego vamos hablando con... Sí, yo me hice periodista, Javier, porque era muy curioso, soy muy curioso, ¿no? Y lo era desde pequeño. Y el hecho de que el periodismo te ofrece un regalo inigualable, que es que cada día es diferente al anterior y también diferente al siguiente. Porque la materia con la que tratas va cambiando, la actualidad, las noticias. Hoy tienes que hablar de esto, mañana de lo otro, ahora tienes que hacer un viaje, ahora tienes que ir con el presidente o con los reyes, y tienes que cubrir no sé qué, o hacer una información, o hacer una entrada en la calle en directo para un telediario. Todo eso me parece, o para un informativo de radio, que es algo que forma parte de mi propio ADN, ¿no? Entonces, esto me gusta en la radio, y me gusta mucho la radio. Ahora cada lunes cuando voy a Carlos Herrera, ¿no? Herrera en COPE, pues disfruto mucho esto de ponerte los auriculares, el micrófono, la luz roja, todo esto a mí me sigue motivando, me sigue ilusionando como el primer día. Y luego la televisión también es un medio fascinante que te permite llegar a muchísima gente. Piensa que cuando yo hacía los primeros telediarios que me tocó presentar en mi vida, tenías 14 millones de espectadores, que no había privadas, ¿no? Entonces, imagínate lo que es eso, ¿no? Te veía todo el mundo. Y ese poder que tiene de llegada, de penetración a la televisión también es fascinante. Es un medio muy bonito. ¿Cómo fueron aquellos años de la televisión en los primeros gobiernos socialistas? Porque parece ser que, bueno, la televisión al final, cuando era todavía era más fácil de criticarla, a la vez que tenía grandes audiencias.
Siempre ha estado los gobiernos de turno tentados a controlarla. Sí, yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, televisión española desde la época de UCD. Si tú ahora vas a una hemeroteca, no hablamos de la época anterior, de la época de Franco, claro, porque la veíamos como niños en casa, ¿no? Cuando éramos pequeños. Pero después, desde la UCD, ya tú imagínate la sucesión de directores generales. Intentó... Es verdad que hubo una época con Rafael Ansón que se intentó, digamos, abrir la televisión. Aquellos telediarios de Eduardo Sotillo, de Lalo Azcona, de Pedro Macías. Luego hubo una primavera muy bonita también con Fernando Castedo, en la época de UCD, pero aquello duró poco. Iñaki Gabilondo, presentando y dirigiendo los informativos. Han sido puestos siempre sometidos al pim pam pum de la política, y Televisión Española siempre ha estado en cuestión, y siempre la tentación, tú lo señalabas, del gobierno que sea, me da igual el signo político, es intentar controlar o tener a favor la televisión. Yo creo que es un empeño ahora bastante absurdo, porque hay una panoplia de medios muy amplia y hay muchas cadenas de televisión y ya no tienen la efectividad de entonces, ¿no? Pero esa tentación continúa latente siempre, ¿no? Pues la época de Enric Sopena precisamente sí que bueno, no sé si se caracterizó o no, pero por cierta... habló de maltrato a la oposición, por algunos reportajes sobre Fraga. Que no sé, vamos, es lejano el asunto, sí, pero... yo llegué a televisión... Pero es un hombre de Enric Sopena. De Radio Cadena Española, ¿no? Te cuento... estaba en Radio Cadena Española, Radio Juventud, Radio Cadena... Y yo hacía los informativos locales de Radio Cadena en Madrid, y hacía el informativo de la mañana nacional de Radio Cadena. Y era director general entonces Jordi García Candao. Y después de unos cuantos años allí, pues nos dice Jordi, nos reúne, nos dice, oye, que me han llamado de Moncloa. Entonces era portavoz de gobierno Eduardo Sotillos. Y Sotillos dice que esto de tener Radio Nacional por una, Radio Cadena por otro, que no tiene sentido, y que conectamos con los informativos de Radio Nacional. Aquello pues fue una mala noticia. Yo creo que una decisión pésima y muy equivocada, porque Radio Nacional tenía su línea y Radio Cadena, que éramos gente joven y que teníamos un estilo distinto y complementario, pues otro. Pero bueno, nos quitaron los informativos. Entonces, pues yo conocía entonces a Ramón Colón, porque había trabajado en la radio, y dije, oye, Ramón, si hay algo en televisión, pues claro, tiene a mí, porque aquí ya estoy muy aburrido sin tener informativos, ¿no? Y efectivamente, en uno de los cambios, en la época de José María Calviño, yo entro y es director de informativos entonces Enrique Vázquez. A mí me presenta Enrique Vázquez, tal que un lunes, y tal que un jueves cambia el director de informativos y llega Enric Sopena. Y Enric Sopena, pues también fue un director de informativos cuestionado, como todos lo fueron, pero yo recuerdo en mi ámbito, lo que yo hacía, en mi ámbito profesional, yo trabajé con absoluta libertad. A mí me mandan a hacer interior. Y me mandan a hacer interior, y tengo un compañero para hacer interior que luego se convirtió en un íntimo amigo y luego un escritor tan famoso como Arturo Pérez Reverte. Empezamos los dos. Nos llevábamos muy bien. Era cuando ETA golpeaba con mucha fuerza en España. Era una información muy delicada, una información que te exigía conocer y tener tacto. Tuvimos que cubrir, lamentablemente, muchos atentados, muchos funerales. Íbamos a las reuniones del grupo de Trevi en Europa. Viajábamos. Era curioso. Siendo dos, había que haber una reunión. Nuestra discusión, Javier, era, no, vete tú, no, vas tú, ahora te toca a ti, vete tú. O sea, no nos peleábamos por ir, sino porque fuera el compañero, ¿no? Sí, la verdad es que fue una etapa muy diferente. Entonces, yo no estaba en la política diaria, pero en ese momento estaba haciendo interior y la verdad es que ahí no tuve nunca, jamás ninguna indicación. ¿Te ha gustado más dirigir equipos o te ha gustado más hacer tu propio programa, ser un poco el responsable de un poco más directamente de la obra? ¿Qué haces? Pues mira, te diré que las dos cosas. Yo soy una especie he sido entrenador y he sido jugador. Y además he pasado de jugar a entrenar y de entrenar a jugar, ¿no? En la época que yo fui director de informativos de Radio Nacional, estuve 5 años. Entré justamente con Enric Sopena, que ha sido director de Radio Nacional. Después cambió el director, llegó Fernando Delgado. Y después llegó el último director de Radio Nacional, Diego Carcedo, con el que yo estuve. Y por encima yo le dije, Diego, ahora ya me pide el cuerpo y el micrófono, ¿no? Bueno, pues... Y entonces empecé a hacer la tarde, por encima yo, la tarde, edición de tarde, desde las 5 hasta las 8, tres temporadas fantásticas, donde pasaron personajes tan fascinantes como Humberto Eco, ¿no? o como Mario Vargas Llosa, o como tantos, en fin, gente muy
muy importante, que pasaba por allí, hacíamos un programa muy pegado a la actualidad, y me ha gustado las dos cosas. O sea, me gusta mucho jugar, y creo que esa experiencia que acumulas jugando te vale luego para entrenar, para dirigir equipos, ¿no? Y también es agradable el poder dejar un poco tu impronta, tu visión en unos informativos como los de la Radio Nacional de España, o como luego más tarde fueron los de Antena 3, con Pepe Oneto. Trabajar de su director, no, el director adjunto de Antena 3 en una emisora, una cadena privada, ¿es diferente a trabajar en una cadena pública? Sí. ¿Hay menos presiones? ¿O también había otras presiones de otro tipo? No, yo la verdad es que, bueno, yo hacía la tarde, pues luego hay un cambio en la emisora, y bueno, pues cambia, y ya está, y te quedas otra vez, pues en eso que nos ha pasado a todos, un poco en tierra de nadie, ¿no? Y casualmente en ese momento me llama Pepe Oneto. Pepe Oneto, que había dirigido Tiempo y anteriormente Cambio 16, un periodista de largo recorrido, larga trayectoria, me llama, me dice, oye, estoy buscando, me han hecho director de informativos de Antena 3, le hizo Antonio Asensio, yo de esto no sé, o sea, yo sé mucho de periodismo y de revistas y tal, pero no de televisión. He preguntado, me ha dicho, Antonio San José, te puedo echar una mano y tal. Y bueno, la verdad es que me hizo una oferta, me apetecía en ese momento irme a Antena 3 con él. Trabajé también muy a gusto, muy bien, terminamos siendo amigos personales y fue una época fantástica. Estaba José Manuel Lorenzo como director general, hicimos el primer café, que era una especie de trasunto de los desayunos llevado a Antena 3. Y efectivamente, en una empresa privada tienes dos presiones, Javier, pero lógicas. Una es la de la audiencia. O sea, si no tienes audiencia, no vales y no sirve lo que tú estás haciendo. Dos, la publicidad. Es decir, que tiene que ser comercialmente. En Televisión Española daba igual los resultados, pero en Antena 3 o en una empresa privada necesitas tener unos buenos resultados de audiencia. Fue una época estupenda donde Informativos además tuvo bastante protagonismo en la parrilla. Teníamos, aparte de los telediarios, de los informativos, teníamos también programas semanales, programas de investigación, El Primer Café, Extra Rosa, que fue un programa de corazón, de sociedad, que hicimos con Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. En fin, en informativos, programas de sucesos, absorbíamos una parte muy importante de la parrilla y fueron años realmente fantásticos que recuerdo con mucho cariño. ¿Y tu etapa? Vamos pasando distintas pantallas, etapas. Pasamos pantallas y cronológicamente además tú vas a Canal Plus, que luego se convierte en CNN Plus y curiosamente haces un programa que dura 12 años y que son entrevistas cara a cara. Me imagino que, claro, la cantidad, cientos de personajes que pasarían por ese estudio, ¿con cuál te quedas o cuál fue el que te dejó, no sé, más impactado o te sorprendió? Hombre, además hay muchas, es verdad que una entrevista diaria. Fíjate, CNN Plus no es que se inspirara, pero sí teníamos un poco el sello de CNN, Atlanta. O sea, es la primera vez que Atlanta deja que se utilice su marca fuera de Estados Unidos. Entonces vinieron aquí, vieron los informativos de Canal Plus, quiénes son, quién lo va a llevar esto, pues ellos son muy celosos, como tú sabes, y hacen bien, ¿no? Entonces estaba Ted Turner como presidente de CNN. Claro, la primera cadena de noticias del mundo, hacer una versión española, estos españoles, ¿nos fiamos o no nos fiamos? Yo tenía como director general a Paco Basterra, que había sido corresponsal del país en Washington, un periodista también de largo recorrido, y a mí me llevó como director de informativos, ¿no? Como director de noticias. Y entonces diría, estaremos influidos por algunas de las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, Larry King. Larry King hacía una entrevista, Larry King Live, era una entrevista diaria, que podía ser un cantante, un político, un escritor, un médico. O sea, no era un programa de corte siempre político, actual, sino podía ser un personaje de cualquier tipo. Y Larry King tenía esa versatilidad para entrevistar. Y nosotros lo empezamos con Hilario Pino. Hilario, que trabajaba con nosotros, que presentaba el informativo de Canal Plus, pues empezó a hacer cara a cara. Pero Hilario está una temporada y luego se va a Telecinco y ese hueco al final lo ocupo yo. Yo estoy durante 11 años y pico haciendo el programa todos los días. Personajes. Pues mira, por ejemplo, Jane Fonda. Jane Fonda llega a presentar sus memorias. Claro, jugábamos con ventaja, era la mujer del jefe de Atlanta. Entonces vino a Tres Cantos, donde teníamos los estudios, y yo dije, a ver cómo es un artista de Hollywood, una estrella. Y además la mujer del jefe, tú imagínate y tal. Y absolutamente encantadora y cordial. Personajes que yo no conocía y que me fascinaron en cuanto a su cercanía y tal, pues Antonio Banderas, por ejemplo, había hecho Locos en Alabama, la primera película que dirigió. Nosotros pedimos una entrevista, viene una persona que parecía que nos conocíamos de toda la vida. Otros personajes, por ejemplo, mira, yo soy muy aficionado a la música, de siempre, es una de mis grandes pasiones,
y me gustaba mucho Diana Krall, la cantante de jazz, ¿no? La había visto y me fascinaba. Y entonces Diana Krall viene a España y me ofrece la entrevista y por una parte encantado, ¿no? de conocer y de tener cerca a Diana Krall, pero por otro lado, y si luego resulta que es una persona antipática, si es una estúpida, se me va a caer el mito. Yo que me gustaba su música y tal. Bueno, afortunadamente no fue así y fue también una persona muy, muy cercana y fue una entrevista muy agradable y muy empática. En fin, bueno, al final descubres que hay personajes de mucho relumbrón internacional que luego son sencillos y que da gusto estar con ellos. Y otros personajes, no voy a dar nombres si me permites, menos que son importantes, que son más de andar por casa y sin embargo se cree que son la última Coca-Cola del refresco, ¿no? Con alguno me ha pasado. Bueno, estas son cosas que ocurren. Recuerdo, por ejemplo, no tiene que ver con esto, con intensidad, recuerdo personajes, Antonio Vega, una de sus últimas entrevistas antes de morir, ¿no? Y pidió Antonio Vega quedarse solo en el camerino con una persona antes de la entrevista, ¿no? Puedo imaginarme por qué, pero era un músico de esa categoría, un hombre con una inteligencia extraordinaria, con autor de una poesía en las canciones fantástica, pero destruido por la droga. Es algo que en fin, que ya estaba ya bastante malo. Además, sí, ¿no? bueno, entonces qué pena, ¿no? Al final te das cuenta el talento inconmensurable de un artista como él, y por ahí pasaron todos, cantantes, políticos, escritores, pues prácticamente todos, te puedes imaginar, ¿no? Yo habré hecho en mi vida, calculo un día, digo, bueno, salen más de 4.000 entrevistas. Más de 4.000 entrevistas. Sí, pero bueno, es verdad que es a lo que más me he dedicado. De todas se aprende algo, ¿no? De todas se aprende, de todas. Y yo más sostengo que todo español, todo ciudadano, tiene una entrevista, cualquiera. A ti te presentan a alguien, mañana, no conoces de nada, y todo el mundo tiene una historia que contar. La historia de su superación, de su familia, de su pasión. Tal. En el fondo, si sabes preguntar, si eres curioso, si sabes escuchar, porque el secreto de la entrevista es saber escuchar. En eso coincido con Iñaki Gabilondo, ¿no? Decía, lo más importante de entrevistar es saber escuchar, ¿no? No ceñirte a un cuestionario previo. Tienes que ir muy preparado, haberte documentado, pero luego olvidarlo y dedicarte a conversar. Y creo que si eres periodista le puedes sacar una historia, una entrevista interesante a casi cualquier persona. No, habitualmente en las tertulias no se habla quizá tanto de la gente de la calle, sino se habla más de lo que ha dicho un político, de lo que no ha dicho, de cómo le ha contestado el otro. Realmente, ¿quién marca un poco los temas, la agenda de esas tertulias? Porque hay gente que se pregunta si no hay asuntos más importantes que lo que ha dicho un político. Cuando tenemos el problema de la inflación, o tenemos el problema de las pensiones, o tenemos el problema del paro. Tiene razón. Yo creo, vamos a ver, por matizar, yo creo que se habla de la inflación y se habla de la vivienda y se habla del paro, pero es verdad que le dedicamos los periodistas todos, y yo también asumo mi cuota aparte, le dedicamos mucha atención a lo que han dicho los políticos. Es lo que yo llamo periodismo declarativo. Que fulanito ha dicho una cosa en el Congreso, entonces llamamos a los equipos oye, a ver si alguien le responde, y entonces van a otro a decir, oye, que fulanito ha dicho esto, ¿usted qué quiere decir? ¿Qué tiene que decir? Tal. Y nos enredamos en declaraciones y contradeclaraciones. Yo creo que a veces tiene escaso valor, porque, en fin, la clase política que tenemos, pues tampoco es que sea premio Nobel, ¿no? Y a veces, pues, más que declaraciones, si me permites, con lo que metes son melonadas, lo que dicen algunas de ellas, ¿no? Y entonces, claro, a la melonada le ponemos la contramelonada y estamos siempre pendientes, ¿qué ha dicho, qué no ha dicho, qué tiene que decir, qué tal? Somos un poco teléfono escacharrado, porque y a veces le preguntamos a alguien para que conteste lo que ha dicho otro político y él no lo ha escuchado, es lo que nos ha escuchado a nosotros, pero nosotros le metemos un sesgo también, una interpretación, ¿no? Y así pues terminamos a veces pues ocupando la agenda de la actualidad, la agenda política, con temas que no tienen ningún interés. Yo creo que eso sí que es algo que deberíamos de intentar corregir. Ahora que te dedicas a la comunicación corporativa, bueno, y a la asesoría, consultoría, y te preocupará, supongo, la reputación, sobre todo de las empresas con las que trabajas. ¿Tú crees que la reputación de la política, de los políticos ahora mismo, está bajo mínimos? ¿Qué se puede hacer para cambiarlo? Bueno, pues yo creo que la reputación no es buena, ¿no? Y nosotros tú y yo vivimos la época de la transición, los primeros años de la democracia, lo que era ser un político. Es decir, es que este señor es político. Daba igual el partido. El político tenía un prestigio.
político, ¿no? Veníamos de la dictadura, de los procuradores en Cortes, y ya político, daba igual que fuera de la UCD, del PSOE, de Alianza Popular entonces, ¿no? Un político. Hoy en día los políticos están muy desprestigiados. Tampoco ellos hacen mucho por darle brillo a su oficio, ¿eh? Bueno, ha habido muchos casos de corrupción, muchos casos de ineptitud, hemos visto a gente que ha defraudado, nos ha defraudado personalmente a todos, expectativas que teníamos puestas en alguien, que después dice, bueno, rascas y no hay nada, ¿no? Y tal. Bueno, yo creo que la clase política en general debería estar, a mi juicio, mejor preparada. Quizá también tenía que estar más considerada, mejor pagada, mejor tratada. Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? A veces uno piensa, oye, es político el que no puede dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque uno de los problemas es, Javier, el que entra con 17 o 18 años en las juventudes de un partido, me da igual el signo político, y hace carrera allí. Y no ha hecho otra cosa, no ha cotizado nunca. Y yo creo que para ir a la política tienes que venir cotizado de casa, que es lo que ocurría en la transición. Tú coges los nombres de UCD, del PSOE, de tal, aquellos nombres, todos volvieron, todos tenían un oficio, bajaron a la política, estuvieron un tiempo en la política, volvieron a su profesión y ya está, no pasa nada, ¿no? Esto no puede ser un oficio permanente como algunos han intentado hacer, que llevo 35 años de diputado o en una asamblea regional, me da igual. Hombre, mire, no. La política debe de ser, a mi juicio, una ocupación temporal. Tú eres un profesional de prestigio, que tienes tu bagaje, tu cultura, tus contactos, y eso lo pones al servicio de tu país 4 años, 8 años, y luego vuelves a lo tuyo. El problema es aquellos que no tienen dónde volver. ¿Dónde vuelven fuera de la política? Y no puede ser un cobertizo que ampare a cualquiera. Yo creo que ha habido un cierto deterioro, en juicio, de la preparación, de la cualificación de los políticos, insisto, y reparto a todos, no estoy pensando en unos o en otros, en general. Y luego, salvo honrosas excepciones, gente valiosísima, gente muy preparada y que está por vocación de servicio público y que merecen, desde luego, que eso lo subrayemos. ¿Cómo valoras la entrada en el panorama político de partidos nuevos, Podemos, Vox, Ciudadanos? Bueno, ¿Qué han aportado, qué no han aportado? Bueno, yo creo que el modelo, si te fijas, la Constitución se hizo ya, la ley electoral, pensando, y esto ahí fue Manuel Fraga, uno de los principales impulsores, también con Gregorio Pérez Vara, pensando en un bipartidismo. Sí. Hay que tener modelo británico, modelo americano, 2 grandes partidos, centro-izquierda, centro-derecha, y básicamente luego algunos partidos nacionalistas que siempre han estado, el PNV, lo que era Convergencia, etc. Ahora nos encontramos con que se ha fragmentado, o sea, el espectro ideológico hay más. Decía, la izquierda está el PSOE, pero es que está el PSOE, lo que era Izquierda Unida, pues ahora lo ocupó Podemos y después ahora sale Sumar y hay otras fuerzas y partidos regionalistas de izquierda, etcétera. Y en la derecha pues ha aparecido Vox. Que en el fondo, me decía un día, hablando de este tema con Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no?, que fue amigo de tantos periodistas, ¿no?, y un hombre muy inteligente. El fenómeno Vox me dijo, no, Antonio, si lo de Vox siempre ha existido. Antes estaba dentro del PP y ahora está fuera del PP. Pero no hay una corriente. Sí, no ha habido un nacimiento, un surgimiento de una ideología más conservadora que los conservadores en la derecha, ¿no? Sino que, bueno, ahora ha habido, como se dice ahora, un spin-off, ¿no? Un spin-off del PP a la derecha del PP, que es Vox. Bueno, al final, pues como hemos visto en algunos lugares, pues están más o menos condenados a entenderse las fuerzas de derecha con la derecha y las de izquierda con la izquierda, porque si no, no sale. Ha habido algunos intentos de partidos de centro o de amplio espectro. Estoy pensando en el CDS de Adolfo Suárez, estoy pensando en UPL de Rosa Díez, estoy pensando en Ciudadanos, pero fíjate que esos intentos todos han terminado quebrando, ¿no? O sea, todos se han roto. O sea, ninguno ha alcanzado, después de tener más o menos representación, el CDS llegó a tener una representación importante en el Congreso, y no digamos Ciudadanos, ¿no? Y sin embargo, son opciones, no sé por qué en este país, condenadas al fracaso. Al cabo de un tiempo terminan desapareciendo, ¿no? Como está ocurriendo con Ciudadanos, que era una gran esperanza blanca y que ahora pues bueno, intentará luchar con lo que pueda en las próximas elecciones, ¿no? Pero bueno, algunos analistas, bueno, vamos a volver a un bipartidismo imperfecto, ¿no? Bueno, de alguna forma también el votante se refugia en las grandes marcas, ¿no?
Cuando hay mucha fragmentación y tal, y problemas de, pues ya en vez de tanto partido, pues voy a votar al original, o voy a votar y eso también se empieza a notar en algunos lugares, ¿no? Que los principales partidos empiezan a recuperar voto. Bueno, así como está, pero es inevitable, por otra parte, que surjan. Ahora vamos a vivir, yo creo, en los próximos años, Javier, mucho partido local. Estilo Teruel existe, Soria existe, Soria ya, Burgos avanza. Bueno, ¿por qué? Pues porque al final son aquellos que están más pegados a los problemas cotidianos de los ciudadanos de ese terreno, ¿no? A nosotros, entonces, bueno, seguramente el próximo fenómeno será eso. Partidos de corte local, ni siquiera regional. Pero eso va a provocar mayor ingobernabilidad, probablemente, ¿no? Más claro, pactos, más... Claro, bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? El problema de los pactos, que no son malos a priori, yo creo que los pactos, es decir, que entenderse, son los precios que se pagan por los pactos. Porque al final, oye, tú necesitas mi voto, yo tengo un voto, tú lo necesitas, y te puedo poner el precio que quiera. Te puedo poner el listón aquí, así de alto. Y tú me vas a comprar lo que yo te diga porque me necesitas. Porque la alternativa que yo no te apoye es quedarte 4 años en la oposición, ¿no? Y ese es el problema, que a veces ha habido precios, yo creo, un poco casi chantajistas, ¿no? En algunos momentos. Oye, has hablado de la reputación de los políticos y de cómo está un poco la clase política. ¿Por qué no me cuentas cómo ves la clase periodística? Porque la reputación del periodismo llevamos un tiempo que parece que no está muy alta, ¿no? También, es verdad. Sí, hay que entonar también el mea culpa y reconocerlo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la profesión del periodismo está sufriendo una disrupción absoluta. Absoluta, como nunca. Disrupción de modelo periodístico y de modelo de negocio. Es decir, ya nadie o casi nadie lee periódicos en papel. Somos algunos últimos románticos que tendrán que llevarnos a un museo, ¿no? Compraba los periódicos. Yo cuando voy el domingo a mi kiosco le compro 3, 4 periódicos a mi kiosquero, que casi me da un abrazo y raro, 2 besos, ¿no? Y la gente dirá, este señor qué raro es. Bueno, a mí me gusta pasar las páginas, mancharme, oler la tinta. A mí, bueno, oye, son placeres baratos y que no hacen daño a nadie, pero me gusta, ¿no? Oye, soy digital y leo en digital, por supuesto, y creo que ha sido un avance el tener la información instantánea en tiempo real. Pero los periódicos no se venden y la publicidad escasea absolutamente de los medios, especialmente los medios impresos. Por tanto, se quiebra el modelo de negocio. Yo antes vendía un ejemplar y tenía publicidad y con eso construía mi modelo. Ahora eso ha desaparecido, me tengo que buscar algo. ¿Qué me busco? Lo digital. Muros de pago. ¿Qué pasa? Que los muros de pago, mucha gente es renuente a pagar porque durante mucho tiempo lo hemos dado gratis. Y nos hemos equivocado los periodistas. Hemos dado un producto periodístico de enorme calidad y que cuesta hacerlo, y lo hemos dado gratis. Y ahora queremos cobrar. Y la gente, pues yo no pago porque no he pagado nunca, ¿no? Los más concienciados sí, se suscriben y saben que por el periodismo hay que pagar, como hay que pagar por comprar tomates o por comprar una botella de leche, ¿no? Bueno, esto es, yo creo, un modelo evolutivo. Por otra parte, las empresas se lanzan a hacer eventos. Como no me da con el modelo tradicional, monto eventos. Entonces ya muchas cabeceras se pasan el día haciendo jornadas, seminarios, desayunos, lo que sea. Claro, que patrocinado por tal empresa, por tal otra, para facturar, ¿no? Por encima de 50 años prácticamente no queda nadie en las redacciones. Esto es un drama absoluto. Esa gente, claro, era la que más tenía, la que más cobraba. La más cara, pero también la que tenía más conocimiento, más agenda y más fiabilidad. Y luego todos hemos aprendido de nuestros mayores. Cuando hemos llegado a una redacción siempre, chaval, ven aquí, ¿pero qué os enseñan en la facultad? Esto muy mal. Te tiraban y te corregía ese redactor jefe, entrañable, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿los chicos de ahora de quién aprenden? Claro, si tú tienes vicios en la radio, en la televisión, o tienes carencia de conocimientos en un periódico, tienen que ser tus mayores, y a veces tus mayores tienen 4 años más que tú, no tienen más, porque los que eran de verdad mayores ya están en un ERE en su casa cobrando la jubilación. Entonces, hay un modelo, no en España, en todo el mundo, ¿no? La noticia se ha convertido en una commodity, y tenemos que encontrar el hueco. Yo quiero creer que existe espacio para un periodismo. Oiga, no me cuente usted lo que ya sé, porque ya en la noticia nos llega a todos al móvil, y si pasa cualquier cosa nos enteramos. Hágame usted, eso que llaman los americanos un insight, ¿no? O sea, métase detrás de la noticia, cuéntame por qué, cómo ha sido, deme una historia que yo pueda leer y disfrutar, ¿no? Y ese creo que es el papel del periodismo en este momento. No contar la noticia, que insisto, esto ya sale por cualquier canal, sino bucear, investigar,
construir historias, en fin, lo que siempre hemos pensado, ¿no? El bombardeo de la información, que te llega información por todos los medios, las redes sociales, eso de alguna forma también ha deteriorado un poco el oficio, en el sentido de que quizá la gente pues ya publica porque hay que publicar, no contrasta, Bueno, se lanza un poquito a la piscina sin que a lo mejor haya agua. O sea, yo siempre digo, vamos a ver, yo distingo entre medios de comunicación y canales de comunicación. Uh-huh. Medios de comunicación son las cabeceras. Me da igual, diga usted. Y los periódicos de derecha, sí, las cabeceras. Me da igual. La Vanguardia, el ABC, El País, El Mundo, El Norte de Castilla, El Faro de Vigo, Sur de Málaga. Me da igual, que me lo pueden dar en papel o me lo pueden dar digital. Pero ahí hay una cabecera. Y entonces en unas cabeceras, igual que si tú mañana vas a operarte de algo, por muy banal que sea, tu médico te va a decir, indefectiblemente, tráigame usted una radiografía de tórax y una analítica. Y si en eso yo no lo opero, yo no le meto en quirófano. Esto, aunque sea un juanete, sí. No, esto es un protocolo. En los periódicos, en los medios tradicionales, las radios, en las cadenas, en las televisiones, hemos aplicado protocolos de contraste y comprobación. Y cuando lanzábamos, a veces nos equivocábamos. Fuentes, además. Eso es, pero habíamos comprobado. Pero lo que llega por las redes sociales, ¿quién lo difunde y quién lo contrasta? Nadie. Uh-huh. Entonces, claro, los bulos, las fake news, todo esto, vienen pues porque detrás no hay nada, porque además la gente se lo cree. Que me han dicho, he leído, pero ¿dónde lo has leído? ¿En una cabecera o lo has leído en un WhatsApp que te ha mandado tu cuñado o tu primo? Que eso es, a veces confundimos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, con un medio de comunicación, en esta locura. Efectivamente, la hiperinformación, este bombardeo continuo, ¿sabes a qué lleva? A la desinformación. O sea, esa inundación de información, ¿qué es lo primero que falta en una inundación? Cuando hay una inundación, ¿qué es lo primero que falta? Paradójicamente, agua potable. Uh-huh. Pues es lo mismo, o sea, ante el exceso de información por canales a veces espurios, lo que falta es realmente periodismo, noticias contrastadas, ciertas y veraces. Y eso es otro problema que tenemos que afrontar. Sí, porque además en las redes es un refugio también del anonimato del cobarde que ataca por la espalda sin decir quién es, ¿no? Y de mucho frustrado, claro. ¿No? De mucho frustrado y de mucho loco también, por decirlo todo, ¿no? Y de mucho indeseable, que han parado en el anonimato, pues se dedica a calumniar, a mentir, a extorsionar. Bueno, claro, la condición humana. Hay gente que dice, ¿Twitter es malo? Bueno, yo en Twitter me encuentro gente fantástica y aprendo cosas, porque oye, hay twitters que si tú sigues a gente importante del mundo de la ciencia, de la política, de la historia y tal, aprendes un montón de política internacional. Oye, yo en Twitter he encontrado material valiosísimo para formarme, pero claro, también hay a veces basura, pero basura hedionda, ¿no? Esto hay que distinguir, ¿no? Una cosa de otra. Lo malo es que conviven bajo el mismo paraguas o el mismo tubo todos, ¿no? Oye, para ir terminando sobre temas un poco más de lo que afectan a tus aficiones, a tu vida, digamos, privada, fuera del periodismo, tú escribiste un libro que era La felicidad de las pequeñas cosas, quiero recordar, sí. Hace algunos años. ¿Qué cosas te producen más felicidad? Que probablemente, bueno, pues la gente piensa que, bueno, pues que sí, bueno, ¿Qué cosas te hacen más feliz? Vamos, esa sería la pregunta. Pues mira, el libro, La felicidad de las pequeñas cosas, yo lo escribí posando la mirada del periodista en pequeños placeres, todos ellos muy poco costosos, pero que te dan eso que yo llamo la felicidad accesible, ¿no? Cotidiana. O sea, es imposible ser feliz todo el tiempo. Es una estupidez. Nadie es... Yo soy feliz todo el tiempo. No, pues usted happy flower, ¿no? Pero no. O sea, eres feliz un ratito. Por ejemplo, ya estamos aquí hablando. Pues yo vengo a ver a mi amigo Javier del Castillo y a grabar este podcast de Objective y voy a estar un rato. Bueno, pues eso me hace sentir bien y eso te da un cierto confort. Disfrutar un café, tomártelo conscientemente. No el café es que te bebes, sino de repente me voy a dedicar yo a mí mismo una isla de tiempo. Voy a tomar un café, lo voy a saborear, lo voy a degustar. O un domingo por la mañana, ese café con una tostada leyendo el periódico. Esos momentos, disfrutar de un atardecer, de un amanecer. De la música, supongo, ¿no? La música me encanta y yo escucho muchísima música. Estoy todo el día con Spotify. Yo creo que es uno de los mejores inventos de la humanidad, ¿no? Sin duda ninguna. Cuando tienes que ir a hacer algo a otra ciudad que no conoces, ¿no? Y de repente te sobran esas 4 horas porque hasta que sale el tren o el avión, de repente te encuentras, has terminado lo que tenías que hacer. Y pasear una ciudad con ojos de turista, ¿no? Esos ojos nuevos. Bueno, pues yo creo que todo eso, la conversación, la amistad, la afición que tenga cada uno, ¿no? El que le guste la fotografía, el que le guste... Bueno, pues hay muchas cosas que merecen ser disfrutadas. Son pequeñas cosas cotidianas, pero hay que saber
hay que saber vivirlas conscientemente. Creo que una de las cosas que tenemos ahora en esta sociedad, que tú hablabas antes de la hiperinformación, es que vamos muy atolondrados, vamos como pollos sin cabeza, corriendo a otros lados, y no te enteras si el café está bueno o malo, no sabes disfrutar un plato de comida, no sabes disfrutar de la amistad y de la conversación con un amigo, no, ¿sabes? Vamos demasiado deprisa y yo creo que hay que tascar un poquito el freno, ralentizar un poquito las pulsaciones y el ritmo y disfrutar de lo que nos rodea. Piense que cada día es único y es irrepetible. Y no tenemos más día que el de hoy. No hay otra cosa. El ayer ya no está y mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Mira, Sánchez Dragó hace un tuit a las 9 de la mañana y a las 10 había muerto. Bueno, pues te quiero decir que la vida son 2 días y uno sale nublado, así que hay que disfrutarla. Muy bien, Antonio. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes previsto así algún viaje o alguna cosa como hobby? Bueno, ¿procuras desconectar viajando también? Sí, me gusta viajar, sí, me gusta viajar. Mira, ahora hacía muchos años que no iba a San Sebastián, pero 20 y tantos, ¿no? Y faltaba entonces con mi mujer y mi hijo y tal, pues vamos a pasar la Semana Santa a San Sebastián y volver a recorrer el País Vasco. San Sebastián de ahora, qué diferencia a la que vimos en los momentos duros, cuando entrar en la parte vieja era algo complicado, ¿no? Fantástica, una ciudad maravillosa, preciosa, todos los alrededores, fuimos al País Vasco francés, disfrutar de los paisajes, de la comida, de la gente, es realmente siempre muy útil para cargar pilas y para despejar la mente. Sí, me gusta mucho viajar, como me gusta la música, decía, como me gusta leer, como me gusta el cine. Yo creo que hay una serie de actividades que además como periodistas nos enriquecen. Porque yo no creo el periodista tiene que, como decía Miguel Ángel Aguilar, hay que ir a los bares, ¿no? Hay que estar en los bares, hay que estar en los bares, hay que estar con la gente y estar conectado con el mundo. Si no lees, si no escuchas, si no ves, realmente muy poco buen periodista puede ser. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues gracias a vosotros, el placer es mío, Javier. Mucha suerte y encantado de reencontrarnos de nuevo. Lo mismo te digo.